Estamos de regreso en el siguiente bloque con nuestro compañero, mi tocayo Alex Colina, y nuestro invitado de hoy, que es Armando Navarrete, coordinador de organización municipal de Morena. Muy largo ¿Vas a decir compañero? ¿O sea, ¿te vas a pasar ya para acá o qué? No, compañero en el sentido que andamos en la política, ¿no? Ok. No tenemos que ser siempre enemigos. No, claro, muy Al bien. contrario, Pensé que ya te había con- convencido que ibas a pasar para acá. No, tocayo, no. Bien. Bueno, Pero- seguimos con nuestro tema. Dejamos porque ya de nos vamos tanto, a- Armando, nos vamos a desviar. empezamos a cotorrear. Preséntalo. Es que todo salió porque es muy largo el nombre. A ver, coméntanos, ¿qué hace el coordinador organizativo de Morena? Muy bien, pues realmente hace tareas muy sencillas. Morena en el año pasado inició un proceso de reforzamiento de su estrategia organizativa. En Morena las actividades y las tareas tienen que ver con tocar puertas y dialogar con la ciudadanía. Tú en Morena vas a ver desde diputados, regidores, compañeros que tienen responsabilidades en el interior del partido. Todos tienen también, además de sus responsabilidades formales, la encomienda de ir a tocar puertas y dialogar con ciudadanos. Entonces, el año pasado se inició el reforzamiento de esas tareas, después del proceso electoral a gobernador, y bueno, se estableció un mecanismo en Morena, en el cual pues había dos opciones. Una es que todos los compañeros y compañeras de Morena en el estado construyéramos un gran consenso unánime y dijéramos en tal municipio que ayude tal compañero o tal compañero. Y si no lográbamos construir ese consenso, bueno, había un mecanismo que era la encuesta, que es una herramienta o un método estatutario, y Nicolás Romero pues fue vía encuesta. A finales del mes de diciembre del año pasado fuimos llamados todos los que participamos y nos dieron a conocer los resultados de la encuesta. Y bueno, ahí me informaron que tendría a partir de ese momento la responsabilidad de encabezar los trabajos organizativos de Morena en Nicolás Romero. Y concretamente, pues lo que hacemos es que en Morena hay muchos compañeros y compañeras que nos aglutinamos en torno a esta idea del cambio, de que no queremos continuidad. Nos aglutinamos en torno al empuje de derechos y libertades, y lo que hay que hacer, nos organizamos en torno a un método muy de Morena. En Morena no hay dinero, no hay despensas, y aunque las hubiera, no es el método que usaríamos. Nuestro método es el diálogo cara a cara con los ciudadanos, y eso es lo que hay que organizar. Las brigadas, ir al toque de puerta, dialogar con los ciudadanos, a veces escuchar. Es la mejor manera que tenemos para percibir la demanda política, ¿no? Y yo creo que la circunstancia en la que está el país y Nicolás Romero, pues creo que la oferta de Morena, lo que proponemos en Morena, es muy acorde a las expectativas de cambio de la gente. Pero fíjate, creo que lo más interesante, a los dos los planteo, es cómo se van a elegir los regidores. Porque es una cuestión pública, es decir, los partidos tienen sus formas, digamos, procedimentales, metodológicas, para elegir a los regidores. Pero es una cosa de escrutinio público. Todos deberíamos estar enterados porque finalmente son representantes populares. Y se votan por ellos. Así es. Entonces, ¿cómo es que Morena va a elegir a los candidatos a regidores, Armando? En Morena tendremos en próximas semanas una asamblea postulativa en la cual cualquier afiliado a Morena puede participar, puede votar y ser votado, y en esa asamblea postulativa se pueden proponer la cantidad de compañeros y compañeras que sean. ¿No le van a abrir la puerta a los ciudadanos en este proceso? O sea, Sí. formulación de las planillas. Efectivamente sí, y ahora te explico cómo. En esa asamblea de los militantes, independientemente de cuántos compañeros y compañeras se propongan o autopropongan, las 5 más votadas y los 5 más votados pasan a un proceso de insaculación, y la insaculación lo que determina es el orden en la integración de la planilla y quienes participan en la planilla. Y en Morena, por estatuto, el 30% de los espacios son para
propuestas externas, ciudadanos externos, según la paridad de género que hoy nos exige la ley en términos horizontal y vertical, Claro. de tal forma que el 30% de los espacios en Morena, en lo federal, local y bajando hasta las regidurías, debe ser para personas que no están afiliados al partido. Muy bien. Puede ser de cualquier partido o un ciudadano común. Puede ser cualquier ciudadano, ¿no? Y además están abiertas las puertas de Morena para que quien se quiera afiliar se puede afiliar. Es correcto. Ujú. Sí, la afiliación es una actividad permanente, nunca se interrumpe. En todo momento estamos invitando a ciudadanos a que se afilien a Morena. Sin embargo, en el caminar, lo que te encuentras, pues es que la afiliación pues implica un compromiso tanto con Morena como Morena con esa persona. Claro. Y lo que te encuentras es que hay personas que coinciden con la perspectiva y la visión de lo que planteamos, pero en una primera charla nos afilian. Ya después de 2, 3, 4 charlas, algunos se afilian y otros siguen en la coincidencia sin la decisión todavía de afiliarse. Por eso es muy importante el seguimiento y la continuidad del trabajo territorial, ¿no? Nuestro principal objetivo es generar ciudadanía y que se organice. Lo que hemos visto es que donde la gente se organiza, estas prácticas de fraude tienen un impacto distinto, menor, ¿no? Y que la gente se organice, en general debemos de procurar O sea, porque es organizarnos. también defender el voto. ¿Tú crees que hay posibilidades de un fraude, tocayo, aquí en Nicolás Romero? No creo, mira, esas cuestiones del fraude como tal, yo soy muy cauteloso con eso porque es muy fácil tomar postura y volvemos a lo mismo, ese discurso que viene desde arriba de ciertos personajes, lejos de favorecer en algo, nos ha mantenido divididos. En el 2006 se habló mucho del fraude, etcétera, ¿no? No se pudo comprobar, quedó Fue una en diferencia posiciones. de punto 40%. Sí, pero mira, yo lo viví, ese proceso yo lo viví, yo estaba en el CEN de mi partido en ese momento y estábamos viendo cómo venía el cómputo y lo que faltaba era el norte del país, los estados panistas. Eso fue Pero lo que ¿estás de acuerdo que se prestó muchas interpretaciones. es una elección cuestionable? Se prestó muchas Como lo fue la del 88 a otro nivel. Sí, claro. En el 88 fue clarísimo que hubo un fraude, se cayó el sistema, lo anunció Manuel Barlet. Sí. Que ahorita, ¿dónde anda Manuel Barlet? Sí, yo creo que uno de los peores rémoras de Ah. Morena es el PT. Esa es una opinión personal. Sí. Armando, como coordinador, no sé qué opine. Pues mira, desde mi perspectiva, creo que sí hay fraude electoral. Y hablando en concreto de Nicolás Romero es un ejemplo perfecto. El día de la jornada electoral tú vas a ver camionetas con gente armada, inhibiendo que la gente ejerza su derecho al sufragio. Nicolás Romero es Perdón donde que tú te vas a ver... interrumpa, Armando, es que eso es muy importante, porque es como fascista. O sea, la organización del PRI es como fascista, ¿me explico? Porque son como corporaciones. El fascismo italiano funcionaba con corporaciones, Sí, claro. como los sindicatos, el mercado. Entonces, esto que dices es A muy mí preocupante. me gustaría hacer una pausa más grande, porque ese es nuestro tercer bloque. Sí. Hablar de esa situación política. Entonces me gustaría no andar tanto para irnos al tercer bloque con ese tema, porque también es muy importante, que es diferente al fraude, que es retomando el tema en el que estábamos. Porque sí coincido, o sea, va a haber intimidación, pero por ejemplo en estas campañas, en la última elección de gobernador, lastimosamente, desde mi perspectiva, sí ganó el PRI. No hubo... No, pero el no hubo fraude fraude. estuvo en el movimiento corporativo de los colectivos, por ejemplo. Y la forma en la Que es se ilegal maneja. y era un delito electoral. Había razones para anular la elección y no la anularon. ¿Por qué? Porque lo decidió el INE con el IEM en un órgano colegiado con argumentos jurídicos que no dieron de parte de Morena la sustentabilidad Sí. para comprobar el fraude. Mira, es que depende desde dónde lo abordemos y desde dónde lo analicemos. Y digo, opiniones diversas pues siempre van a haber, ¿no? Siempre van a estar presentes. Yo creo que no, aunque, muchas cosas, aunque sean legales, no son correctas. Claro. ¿No? El generar
el profundizar la pobreza, despojando de derechos conseguidos con mucho tiempo, resultados de procesos históricos de nuestro pueblo, de nosotros mismos, y una vez que profundizas esas carencias, lucras con ello, no es el fraude en el momento de la elección, pero estás generando un ambiente y una serie de condiciones que ya no hacen una elección libre. Claro. Estamos ¿No? hablando del clientelismo. El sufragio debe ser en el debiera ser, ¿no? Un ciudadano deberíamos de acudir a una urna a votar por quienes nos ofrecen las mejores propuestas en solución de nuestra vida cotidiana, Así es. en lo municipal de servicios públicos. Pero la clase política tradicional nos ha reorientado a los ciudadanos a pensar que vamos a elegir otra cosa y vamos a votar. Se ha pervertido todo ese sistema. Yo no creo que lo deseable es todas las acciones que se encaminan los partidos, no le voy a poner color, pero todo el partido, el que sea, que procure generar clientelismo, lucrando a través de las necesidades de la gente, eso no está bien, eso es bastante señalable y reprochable, ¿no? Claro. Si el día de la jornada además van y los sacan de sus casas, porque ya les dieron una despensa, porque ya les dieron 1,000 pesos, porque ya les dieron una pantalla, y los llevan a votar, ¿no? Y los fiscalizan, dame la fotografía de tu sufragio, ten la boleta ya tachada, eso no es una elección libre, Claro. ¿no? Así Pero yo funcionan como los ciudadano, países. mira, en la contienda política, pues unos ganan y otros pierden, Ujú. y eso está bien, ¿no? Hasta el momento la humanidad no hemos encontrado un sistema mejor que la democracia, Claro. ¿no? El tema es el no pervertir las reglas, y ese es el punto, que las reglas están pervertidas. Los árbitros, yo no creo en que haya una claridad de mantenerse al margen de tomar partido, ¿no? Y ejemplos hay muchos. En estos pocos 5 años que me he involucrado en lo político, he visto muchas cosas de todos lados, de muchas partes. Y en mi opinión no hay elecciones libres. La gente, hay una franja de personas que acuden a la urna y votan no en una condición de libertad, ¿no? Hay otra franja que sí tenemos ese privilegio, podemos ejercer nuestro derecho, vamos y votamos con quien así lo definimos. Otros pueden, incluso deciden no votar, ¿no? Bueno, qué bueno, pero no perdamos de vista que no son pocos y que en muchas ocasiones son los que definen quiénes gobiernan, los que acuden a la urna La minoría. en una circunstancia que no es de libertad, Claro. ni de conciencia. Y a mí me gusta, perdón. Sí, es que los COPASI, ahí lo que comenta Armando, tienen un papel fundamental dentro del esquema del PRI, porque funcionan como una estructura territorial del PRI, cuando deberían de ser formas de representación ciudadana. Entonces ahí han pervertido la política desde el PRI, porque es un órgano legalmente instituido, que forma parte del esquema institucional, Que se vota por ello. y funciona ilegalmente. Sí, y yo, retomando un poco lo que decía en un principio de no ver las cosas en blanco o en negro, Ujú. y que finalmente todos los institutos son organizaciones conformadas por personas, en Morena hemos tomado una posición de apertura y hemos invitado a toda la gente del PAN y del PRI, sin que incluso dejen su militancia, a que confluyamos en una oportunidad de cambio que tenemos enfrente. El 2017 representa una gran oportunidad de cambio. 18. 2018 implica una gran oportunidad de cambio en el cual el llamado es a la militancia del PRI, a la militancia del PAN, a la militancia del PRD, de todos, a confluir. Insisto en esta gran coincidencia de construir como sociedad en nuestras coincidencias, que tiene que ver con libertades y derechos. Yo creo que si en general, independientemente de qué partido militemos, empezamos a hablar sobre derechos y libertades, vamos a tener muchas coincidencias. Y en este momento, de acuerdo a las preferencias electorales, quien tiene las mejores condiciones de eso es en Morena. Y aprovecho para hacer la invitación
a quienes militan en el PRI, porque no es una descalificación del el priismo y todos los priistas, no. Yo creo que en el PRI también debe haber gente que esté preocupada por los derechos y por las libertades, y en ese sentido, bienvenidos a Morena, quienes así lo decidan, quienes no estén conformes con las decisiones de sus institutos políticos, bienvenidos a Morena. Estamos construyendo una propuesta en Morena, así ha sido desde hace tiempo, de apertura y de inclusión. Sí, ahí hay que romper esta lógica priista de hacer política caciquil, que es lo que mencionabas con el clientelismo y demás. Y entonces tú decías, bueno, hay que abrir Morena al PRI, pero yo te recomendaría que con mucha lupa, porque sí, es que luego tienen la cola larga. Sí, sobre todo... Y es algo con lo que discursivamente están luchando. Cuando se hace esta invitación, se hace la invitación específica a los militantes con los cuales coinciden con la visión de que hay que empujar el tema de libertades y de derechos, porque discúlpenme, lo que hoy tenemos en día, al menos en mi experiencia cotidiana, pues yo no vivo con seguridad en mi casa, ¿no? Terrible. En la gente hay mucho temor, y yo creo que el temor tiene que cambiar de rostro, la cara de temor y el miedo tiene que abandonar a la ciudadanía e irse a otra parte, no sé si a la clase política o a otra parte, pero no veo por qué los ciudadanos tengamos que vivir con miedo cuando la gran mayoría cumplimos con nuestros deberes ciudadanos. Un ciudadano promedio, Nicolás Romero, se para muy temprano, ¿no? Si tiene familia, a llevar a los hijos, preparar a los hijos que se vayan a la escuela, y se avientan 2 horas y media de tráfico para llegar a su empleo, trabajan sus 8 o 10 horas, además con todos los derechos que ya perdieron con ese pacto contra México, y después vuelven otras 2 horas y media para regresar a su municipio, ¿no? Hacen su parte en la sociedad. ¿Y qué hace la clase política y el gobierno? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde está la retribución? Si te equivocas como ciudadano, hay pena, ¿no? Rompes la velocidad de 80 kilómetros y te toman una fotografía, que no sé cómo lo hacen, pero para eso sí está la tecnología. Sí, claro. ¿No? Pero no hay tecnología para poder uno pagar de manera oportuna y rápida tus impuestos. No hay tecnología para poder acceder a la educación con una perspectiva distinta, ¿no? Opciones distintas. Las TICs las utilizan para sancionarnos, para vigilarnos, ¿no? Hay que ver cuánto es lo que se invierte en el presupuesto del Estado de México para cuestiones de estarnos escuchando, ¿no? Pero no hay TICs para que nos permitan desarrollar nuestras actividades cotidianas de una mejor manera. Platicamos sobre la necesidad de ciudadanizar la política, Claro. ¿no? O sea, que fuera una óptica diferente de hacer política, en la que no se incorporen tanto a los cacicazgos. De hecho, no es incorporar a los cacicazgos, sino ir en contra de los cacicazgos. A nivel municipal se está configurando la llegada de Martín Sobreira como candidato del PRI, lo cual representa una reproducción del sistema caciquil, no nada más porque él es un cacique, sino porque sus amigos lo son, entre ellos Donato Zamora y algunos otros que han gobernado o mal gobernado este municipio. Entonces es necesario hacer un cambio, derrotar a esos caciques que van a operar con una maquinaria terrible, digo yo, porque son recursos públicos que ellos ocupan como si fueran privados. Y probablemente, no sé qué opina ahorita nuestro invitado, estoy pensando, y creo tristemente que esta va a ser la elección más cara de toda la historia de Nicolás Romero. Bueno, en la que más derroche de dinero va a gastar. Seguro Sobreira gastará muchísimo dinero. ¿Cómo Morena viene preparado para una campaña en 2018 con toda esta maquinaria, en la situación política, en el contexto? ¿Cómo Morena va a enfrentar eso? Pues bien, decía yo en otro segmento que Morena ha demostrado que se puede hacer política de manera distinta y con actores distintos. Efectivamente, yo preveo que hacia el 2018
nos vamos a enfrentar con lo que ya conocemos, ¿no? Tiene que ver la cooptación del voto, la compra del voto, el fraude antes, durante y posterior a la jornada electoral, y eso va a estar presente, eso lo tenemos que dar como por hecho, ¿no? Incluso en lo cotidiano se reconoce que la fortaleza justamente de un instituto político es su maquinaria electoral, son una maquinaria electoral. Y bueno, nosotros en Morena hemos dedicado durante mucho tiempo, durante muchos años, esfuerzos importantes a organizarnos. Nosotros tenemos un dicho que dice que sin organización no hay transformación, pero durante todo este tiempo, o en esta nueva etapa en que Morena obtiene su registro como partido político, hemos dedicado muchísimo esfuerzo a organizarnos. ¿En dónde? En las comunidades, en las secciones electorales, en las colonias, en los pueblos, en las rancherías. Ahí hemos constituido, hemos logrado, mediante un proceso largo de concientización, hacer que la ciudadanía participe y aglutinarla de manera orgánica en nuestros comités de protagonistas del cambio verdadero, que por cierto así se llaman los militantes en Morena. ¿Cómo? Protagonistas del cambio verdadero. Híjole, qué nombres tan bombantes. Sí, ¿verdad? Hablar de un cambio auténtico, lo Hay que que se hablar. busca es eso, que haya un cambio auténtico. Entonces, nos hemos organizado, nos estamos organizando durante mucho tiempo para generar estas unidades de ciudadanas, que de manera voluntaria dedican su tiempo. El costo o la cantidad de recursos que eroga Morena para afrontar una campaña es abismalmente distinta a la de los otros partidos políticos, principalmente pues del PRI, ¿no? Nosotros lo que tenemos pues es harta saliva, dedicamos nuestras habilidades, nuestras competencias para abonar a ese proceso de concientización. Buscamos generar organización y que esa organización se traduzca en dos cosas. Por un lado, en la defensa del voto, siempre hemos tenido un reto muy importante que es la representación en casilla. Nosotros sostenemos que sí hay fraude electoral, pero el problema que hemos tenido es que pues hay que demostrarlo, ¿no? Claro. Y eso pasa por tener representación de casilla en todas y cada una de las que se instalan. Y eso es algo que no se ha logrado. Si revisamos lo que ha venido sucediendo, no lo hemos logrado. Creo que el único partido que lo logra es el PRI, ¿no? Pero bueno, Morena no lo hemos logrado, y en el 18 estamos listos para así tener cubierta nuestra representación de casilla en las 416 que hay en el municipio. Estamos listos para eso. Y por el otro lado, la misma organización en esa colonia, en esa sección, nos ayuda para la promoción. En este caminar y toque de puerta hemos percibido que hay mucha gente que sí ve a Morena como una opción de cambio. Finalmente Nicolás Romero, pues ya hubo alternancia, ya fuimos gobernados por el PAN, más de por el PRI, pero pues realmente nunca vimos como ciudadanos la diferencia entre que nos gobernara uno y otro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hoy en día la población ve en Morena una posibilidad de cambio. Entonces le estamos pidiendo a estos compañeros y compañeras que también hagan un ejercicio con sus vecinos, con la gente que conoce, que hay que ir a votar el día de la jornada electoral, ¿no? Porque no todos salen a votar. Entonces es importante generar un ánimo, un ambiente de que hay que ir a ejercer ese derecho. Un poco lo que queremos hacer para que se entienda. ¿Quién sacó adelante a la Ciudad de México ahora que fue el temblor el año pasado? Las autoridades, Los ciudadanos. los ciudadanos, una vez más salieron a la calle, tomaron el problema y son quienes lo resolvieron. Eso es un poco el mensaje, ¿no? Incluso en esto, generar un ambiente, una invitación a todos los ciudadanos a que tomemos el tema en nuestras manos, que pongamos a la autoridad que consideramos pueda generar ese cambio, y luego nos aseguremos de que ese cambio sea la expectativa que tengamos. Yo siempre también refiero que en 2006, tras el fraude electoral que le hacen a Andrés Manuel, ¿no?,
Pero independientemente de eso, en el Estado de México, el PRD gobernaba la mayor cantidad de ciudadanos. El PRD ganó muchísimas alcaldías, diputaciones, regidurías, sindicaturas, diputaciones federales también. Y fundamentalmente, ¿qué cambió? Nada. Y tan solamente 3 años después, ganaron en 2006, gobernaban la mayor cantidad de ciudadanos en el Estado, y tan solo 3 años después, el PRI regresó a la hegemonía, ¿no? Yo creo que eso es porque los ciudadanos nunca entendimos la diferencia entre el que nos gobernara el PRI, el PAN y el PRD. Gobiernan igual, ¿no? Y yo creo que ahí también está la gran responsabilidad que ahora se tiene en Morena, que el tema no es solamente convencer y ganar la responsabilidad de gobernar, sino una vez que se esté en esa posición, la gran responsabilidad es que la gente sí veamos qué significa el cambio en nuestra vida cotidiana, no en lo macro, y no en la vida cotidiana, qué significa ese cambio. Menos horas de tiempo para mi trabajo, mejores condiciones de seguridad para mis hijos, acceso a la salud, porque al final de eso es de lo que hay que hablar, ¿no? No de las posiciones políticas, sino en lo concreto, en qué se traduce para la gente. Sí, claro, porque ahorita ya nos dieron 2-3 sombrerazos, pero... Es que no se trata solamente de cambiar el gobierno municipal, sino que se haga un buen gobierno. Sí, pero volvemos a lo mismo, y es donde volvemos a la coincidencia que teníamos los tres hace rato, de que no va más allá de las instituciones, porque es fácil en la retórica estar aventando, dando sombrerazos. Todos hemos tenido errores, incluso Morena, en un ejercicio autocrítico de ustedes, deben ser que Texcoco tampoco fue la pureza en un gobierno. Pues del PRD, ¿no? No, lo gobernaba Delfina Gómez. Y los moches, y que le quitaba el sueldo a las Texcoco, personas. yo no sé cómo esté Texcoco. Era Texcoco donde salió Delfina Gómez, ¿no? Pero yo no sé cómo estuvo el gobierno de Delfina Pues Gómez. le sacaron que le quitaba sueldo para la campaña. O sea, esa misma reproducción, no vamos a entrar en tema porque no es pero nada más es el ejemplo para que se vea que son las organizaciones. Eso es yo creo... Sí, es que una los forma cambios distinta mayores. de hacer política desde una óptica ciudadana. Entonces ahí es el reto que tiene Morena, porque si quieren demostrar en sus primeros ejercicios de gobierno, tampoco lo han hecho bien.